Hola, mi nombre es Larisa Montaño, soy egresada de la licenciatura en Negocios Internacionales y hoy, por el programa Avanza de la Universidad Autónoma de Chihuahua, te voy a hablar sobre el concepto legal de empresa. En el derecho internacional se define la empresa como el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el mercado. Entonces, la empresa es una organización que participa en el comercio de bienes, servicios o ambos que van dirigidos a los consumidores. El plan y el modelo de negocios determina el resultado de una operación comercial activa. Las empresas son predominantes en las economías capitalistas, donde la mayoría de ellos son de propiedad privada y administrados para obtener beneficios para aumentar la riqueza de sus propietarios. Los negocios también pueden ser sin fines de lucro o estatales. Un negocio propiedad de varios individuos puede ser denominado como una empresa, aunque este término también tiene un significado más preciso. Ahora, la etimología de la palabra negocio se refiere al estado de ser ocupado, ya sea como individuo o la sociedad en su conjunto, haciendo el trabajo comercialmente viable y rentable. El término negocio tiene por lo menos 3 usos, dependiendo del alcance. El uso singular en el sentido de una organización en particular, el uso generalizado para referirse a un sector concreto del mercado, por ejemplo, el negocio de la música, y formas compuestas como la agroindustria y el sentido más amplio que abarca todas las actividades de la comunidad de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, la definición exacta de los negocios, al igual que muchas otras cosas en la filosofía de la empresa, es un tema de debate y complejidad de significados. Ahora hablaremos sobre el concepto de empresa en la doctrina mexicana. En sentido lato, entendemos a la empresa como una organización productiva que actúa dentro de un marco jurídico para la producción, distribución o suministro de bienes o servicios destinados a satisfacer necesidades sociales. De diversas formas se pueden clasificar a las empresas. En razón de la calidad de los propietarios, pueden agruparse en privadas, mixtas y públicas, por ejemplo. Ahora, el concepto de empresa que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice lo siguiente: la expresión empresa, según el Diccionario de la Academia de la Lengua, procede del latín imprensa, que quiere decir cogida o tomada, y da 2 acepciones que se aplican al concepto jurídico. 1. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo negocios o proyectos de importancia. Y la segunda, obra o designio llevado a cabo en especial cuando en él intervienen varias personas. En cuanto a la primera aceptación, el concepto jurídico de la empresa en efecto se refiere a la casa o fondo de comercio, aspecto patrimonial que se relaciona con la expresión francesa fond de commerce y que entre nosotros siempre, según aquel diccionario, quiere decir fondo, el caudal o conjunto de bienes de una persona o comunidad que se establece para realizar negocios, es decir, la actividad del fundador, empresario titular de la empresa, que se desenvuelve con cierta finalidad que es producir para el mercado, que es a lo que se refiere la otra acepción del diccionario, una obra o designio del dueño de la empresa. El derecho mexicano reconoce diversas clases de empresa, según que su titular sea un sujeto de derecho privado o bien de derecho público. Se habla entonces de empresas privadas y públicas. Según que el titular sea una sociedad anónima con mayor frecuencia u otra persona o sujeto, se habla de empresas societarias o corporativas en aquel caso y no corporativas en el otro. El titular entonces puede ser una persona física, una comunidad o grupo de personas sin personalidad
una unidad económica, etc. Y finalmente, según la naturaleza de la actividad económica que se efectúa a través de la negociación, puede tratarse de empresas agrícolas, comerciales e industriales, como fabriles o manufactureras de productos y servicios, con excepción de las pequeñas empresas que no ofrezcan sus productos o servicios al mercado, es decir, al público en general, sino que operen por pedidos, y las negociaciones agrícolas que se dediquen a la explotación del suelo o de ganados, sin elaboración o cambios de los frutos que se obtengan. Todas son mercantiles y están comprendidas en la fracción 5A, 11, 15 y 16 del artículo 75 del Código de Comercio. Las públicas, o sea, aquellas en que el titular es el Estado, un organismo o una empresa descentralizada o paraestatal o una sociedad controlada por él, si bien se rigen por las disposiciones de la legislación mercantil, dada la índole de sus actividades, tienden a salir del derecho mercantil e integrarse dentro del derecho económico que aún está en cierne. Sobre los elementos de la empresa, existen algunos que son subjetivos y otros que son objetivos. Los primeros son, desde luego, el empresario y el personal de la negociación. Los objetivos son todos los bienes y derechos que forman la hacienda o patrimonio de la empresa. El empresario es un comerciante, en cuanto que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hace de eso ocupación ordinaria, de acuerdo al artículo 3, fracción 1 del Código de Comercio. De él se producen en consecuencia las notas propias de este: capacidad, nacionalidad, domicilio, personalidad, y en función de cada una de ellas y del carácter del sujeto se le aplican las disposiciones legales pertinentes. Por ejemplo, si se trata de una sociedad, la Ley General de Sociedades Mercantiles; si se trata de extranjero, la Ley para promover la inversión mexicana y vigilar la inversión extranjera. En cuanto al personal, lo integran jerárquicamente los funcionarios como directores, gerentes, administradores, los empleados y los trabajadores, a quienes se aplican las normas del Código de Comercio. En cuanto a auxiliares del comerciante, de la legislación laboral en cuanto sean sujetos de dicha disciplina, y las de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que se refiere al nombramiento, a las atribuciones, a la responsabilidad y a la revocación. La hacienda de la empresa está constituida por un conjunto heterogéneo de bienes y derechos que se aportan a ella en virtud de muy diferentes negocios, traslativos de dominio, del usufructo, del uso de cesión o endoso de derechos, negocios generalmente de derecho privado como civil y mercantil, pero también de derecho público como permisos, autorizaciones y concesiones del Estado. Todos ellos constituyen una unidad que puede considerarse como una universalidad de hecho, la cual, a su vez, puede ser objeto de negocios jurídicos traslativos de dominio, como verbi gratia, la transmisión de hacienda, artículos 127 y 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, o de uso, como el arrendamiento de empresa, de administración, gestión de negocio, de garantía, como la hipoteca de la empresa, artículo 124 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. En relación con la hacienda, hay ciertos bienes propios de esta, o sea, de la actividad del empresario, como son las patentes, las marcas, el nombre y los avisos comerciales, y determinadas relaciones del titular con la negociación del aviamiento, con los clientes que le proveen las materias primas y materiales, o bien que reciben de ella los servicios o los productos elaborados, y también relaciones del empresario cuando es arrendatario de locales con el dueño arrendador, que configuran la llamada propiedad comercial, el droit de bail del derecho francés.